Bienvenidos al caer la noche. Psicópata. Hola nuevamente. Qué gusto que estés conmigo, que me acompañes a descubrir una historia más, que dejará una huella en algún rincón de tu memoria y quizá pondrá a volar tu imaginación. Hoy te narraré uno de los casos más espeluznantes y notorios de una mujer psicópata que puso a muchos hombres de la época a horrorizarse por sus actos tan viscerales. A continuación, los detalles de su escalofriante historia. Capítulo 1. Semilla de maldad. Marjorie Deal nació en el pequeño pueblo de Adamsville, Pensilvania, en el gélido enero de 1960. A muy temprana edad, esta criatura mostró señales preocupantes que sus padres, Bruce y Edith, decidieron ignorar por completo. A la tierna edad de 6 años, la pequeña Marjorie ya exhibía un comportamiento cruel e inusual, disfrutando enormemente de torturar animales indefensos. «Maldita sea, esa niña no está bien de la cabeza», solía decir en privado el viejo Bruce, mientras su mujer minimizaba las conductas que presenciaba con un «ay, son solo cosas de chicos, ya se le pasará». Pero no sé qué le pasó. Los vecinos pronto comenzaron a quejarse sobre la inquietante manera de que esa niña del demonio trataba a los gatos y perros callejeros. Los rumores se extendieron como la pólvora en esa pequeña comunidad conservadora. Las habladurías entre las amas de casa aumentaban cada vez más. Que otro pobre animal aparecía salvajemente mutilado en el parque. Sin embargo, los Deal se negaban a ver la sombría verdad que tenían ante sus narices. Nuestra Marjorie no haría nada así, insistía Edith con los ojos cerrados ante la escalofriante realidad. El monstruo que habían creado seguía creciendo sin control alguno. Para cuando Marjorie alcanzó su adolescencia, su conducta se había vuelto totalmente inmanejable. Robos menores, vandalismo, peleas callejeras. La lista de incidentes aumentaba sin cesar ante la mirada impotente de sus atribulados padres. Marjorie parecía sumirse cada vez más en una espiral de rebeldía y comportamiento delictivo. A los 14 años, fue detenida por primera vez por robar en una tienda de conveniencia. Aunque solo era una pequeña infracción, los oficiales quedaron impactados por la actitud desafiante e intimidante que mostraba aquella jovencita. Semanas después, junto a un grupillo de inadaptados del vecindario, causó graves daños con grafitis y pintura en el parque municipal. Las quejas de los residentes se multiplicaron, pero Marjorie parecía no inmutarse. Uno de los episodios más preocupantes tuvo lugar cuando Marjorie, en medio de una pelea campal con otras chicas, fue gravemente herida con una navaja. La situación se había salido completamente de control. Los Deal intentaron llevársela de aquel entorno tóxico, enviándola con unos parientes en otra ciudad. Pero ni con eso contuvo la creciente furia interna que devoraba a su hija. A su regreso, Marjorie parecía más rebelde y desquiciada que nunca. Las constantes expulsiones del colegio y los encontronazos con las autoridades se volvieron su pan de cada día. Pero lo peor estaba por venir.
aquella trágica noche del 15 de octubre de 1977. La joven de 17 años regresó a su casa en un estado de furia psicótica tras una acalorada discusión con su novio, Ted Roddy, quien finalmente se había cansado de su volátil comportamiento y había intentado dar por terminada su turbia relación. Con una mirada fría y ausente de cualquier emoción humana, Marjorie tomó un viejo bate de béisbol que tenía en su habitación. Luego, irrumpió violentamente en la casa de los Roddy, donde encontró a Ted esperando ver a su novia por última vez. Lo que siguió fue una escena de horror indescriptible. En un frenesí de ira desenfrenada, la joven descargó un brutal ataque contra el indefenso Ted, golpeándole sin piedad vez tras vez con el bate hasta desfigurarle por completo el rostro. El sonido de los huesos rompiéndose resonaba en toda la casa mientras la sangre salpicaba las paredes. Ted nunca tuvo oportunidad de defenderse. Cuando la policía arribó minutos después, gracias al llamado desesperado de unos vecinos, Ted Roddy yacía en un charco de su propia sangre e inflado más allá del reconocimiento. Marjorie, en cambio, permanecía impasible y fría como el hielo, con el bate aún en la mano, observando su siniestra obra con una mirada que helaría el alma del mismísimo demonio. Las autoridades encontraron al pobre muchacho en un charco de sangre, irreconocible por los brutales golpes recibidos. Una vecina había escuchado los gritos y llamó a emergencias, pero ya era demasiado tarde. Ted fue declarado muerto al llegar al hospital. Marjorie por fin había cruzado la línea de las atrocidades imperdonables. Fue arrestada por el horrible asesinato. En el juicio, la defensa intentó desacreditar los testimonios al alegar que la joven solo se estaba defendiendo de su abusivo novio. Mas el abrumador peso de las evidencias forenses no dejaba dudas sobre la brutal naturaleza del crimen. La reveladora declaración de la jueza al dictar sentencia dejó helados a todos los presentes. Nunca había visto ojos tan vacíos de humanidad en una persona tan joven. La señorita O'Deal no siente ni pizca de remordimiento. Es un ser profundamente perturbado y representa un grave peligro para la sociedad. Marjorie Deal fue condenada a 7 años de prisión por homicidio involuntario. Poco se imaginaban las autoridades en ese momento que estaban soltando una auténtica fiera, una psicópata sin redención cuya senda de horror apenas comenzaba a inscribirse con letras de sangre. Capítulo 2. Alma negra. Tras el juicio por el brutal asesinato de Ted Roddy, Marjorie Deal fue sentenciada a 7 años entre rejas en una institución correccional para menores. A sus 17 añitos, esta pobre criatura ya había labrado con sangre su camino hacia la perdición eterna. La estadía de Marjorie en esa cárcel resultó ser un auténtico tour de horror para custodios y compañeras de reclusión por igual. Desde el primer día, dejó bien en claro que ninguna actitud de supuesta rehabilitación cambiaría su retorcida
y sombría naturaleza. «Joder, esa mocosa está más loca que una cabra», solía exclamar aterrada la veterana oficial Hayley O'Connor al ver las escalofriantes demostraciones de sadismo de la joven reclusa. En una ocasión, Marjorie engañó a una compañera, haciéndole pensar que era su amiga, solo para luego torturarla brutalmente cuando bajó la guardia. Los informes psiquiátricos emitidos durante su estadía en la correccional pintaban un cuadro desalentador. La señorita Dill exhibe todos los rasgos clásicos del trastorno de personalidad antisocial, comúnmente conocido como psicopatía. Carece de toda capacidad para la empatía, el remordimiento o el respeto por las normas sociales. Representa un alto riesgo de violencia extrema en el futuro. Pero aquellos lúgubres pronósticos simplemente rebotaban en la coraza impenetrable que había forjado el alma negra de Marjorie. Mientras otros internos aprovechaban los programas de reinserción, ella se regodeaba en las sombras planeando su próximo reinado del terror. El día que finalmente salió fue septiembre de 1983. La mirada gélida de Marjorie era señal inequívoca de sus turbias intenciones. Ya nada la detendría en su despiadado ascenso como una de las mentes psicópatas más perturbadoras en la historia criminal moderna. El destino cruzó su camino con el de William Wolfe Jr. Poco después de que Marjorie saliera de prisión en 1983. Wolfe era un hombre inestable de 40 años que acababa de cumplir una condena de 5 años por un violento robo a mano armada. Alto, fornido y con una mirada huidiza. Este exconvicto representaba el complemento perfecto para la retorcida mente de Marjorie. Los dos se conocieron de manera fortuita en un bar de mala muerte de las afueras, donde Wolfe trabajaba de guardia de seguridad. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron, una inquietante chispa de oscuridad y desenfreno pareció hacer conexión entre estas dos almas condenadas. Algo me decía que ese grandulón y yo íbamos a llevarnos bien, recordaría Marjorie después con una sonrisa siniestra. William, por su parte, quedó inmediatamente cautivado por el aura magnética de peligro que despedía a esa mujer menor que él, con sus rasgos angulosos y ojos penetrantes. En cuestión de semanas, los dos se convirtieron en amantes insaciables, sumidos en una relación tóxica y enfermiza. Pero más allá de la atracción física y emocional, lo que realmente los unió fue el reconocimiento mutuo de ser dos auténticos depredadores, dos mentes trastornadas hechas para cometer los actos más atroces y viles, sin culpa ni remordimientos. Pronto, su pequeño apartamento en las afueras se convirtió en un perverso escenario de planificación criminal. Entre las sábanas revueltas y envueltos en una nube de humo de cigarrillo, trazaban fríamente sus próximos atracos y delitos, con una calma que helaba los huesos. Asaltos a mano armada, fraudes, extorsiones. Nada estaba fuera de los límites para esta pareja de psicópatas. La adrenalina de caminar por la cuerda floja de lo ilegal
parecía intensificar cada vez más su enfermiza pasión. Y la complicidad que habían forjado era su más fuerte escudo contra el mundo. Tú y yo contra todos, baby. Nadie nos va a separar nunca, le susurraba Wolf al oído a Marjorie, mientras acariciaba el mango del revólver que guardaba bajo la almohada. Ella solo respondía con una mirada turbia y una sonrisa siniestra. Fue así como estos dos depredadores natos se zambulleron en una espiral cada vez más profunda de locura, sangre y destrucción. Lo peor, sin embargo, estaba aún por venir, cuando Marjorie ideó su macabro plan maestro. El gran golpe que los haría millonarios de la noche a la mañana, convirtiendo a Erie en un baño de horror sin precedentes. Fue en el verano de 2003 cuando Marjorie, con su mente retorcida, ideó el macabro plan de asaltar un banco en Erie, Pensilvania. Con el botín que vamos a conseguir, baby, podremos irnos de este mugroso pueblo de una puta vez, exclamaba entusiasmada mientras trazaba los detalles. Sin embargo, había un peligroso obstáculo a sortear para llevar a cabo el robo. ¿Qué pasaría si alguien abría la boca y los delataba con la policía? Esa eventualidad no podía permitirse bajo ninguna circunstancia. Y fue justo allí cuando Marjorie, con su mente psicótica, sugirió una solución espantosa. ¿Sabes qué, Wolf? Creo que ya sé la manera perfecta de asegurarnos de que nadie nos traicione en esto. Solo tendremos que deshacernos de ciertos cabos sueltos primero. ¿Sí me entiendes? William Wolf miró a su amante con una mezcla de lujuria y temor. Si bien había participado en algunos robos violentos, jamás se había visto envuelto en asesinatos a sangre fría. No obstante, la mirada gélida e inolvidable que le dedicó Marjorie en ese momento heló los tuétanos de su alma. Sabía que no tenía más opción que obedecer y seguir adelante con el espeluznante plan. Sería el inicio de una nueva oleada de horror. Capítulo 3. Pacto con el diablo. El violento verano de 2003 en Erie, Pensilvania, sería testigo del pacto más siniestro que la mente retorcida de Marjorie Diehl Armstrong pudo concebir. Con su amante William Wolf como cómplice principal, comenzaron a fraguar meticulosamente los detalles de su macabro plan maestro. El multimillonario robo al Bank of Pittsburgh. ¿Te imaginas, Wolf? Vamos a ser ricos de la noche a la mañana. Podremos dejar esta pocilga de ciudad de una vez por todas, exclamaba Marjorie, con una mezcla de emoción y crueldad, mientras trazaba los movimientos en un mapa. William, cautivado por el arrojo y la audacia de su amante, asentía complacido. Sí, baby, juntos podremos escaparnos a donde tú quieras después de esto. En el fondo, los ojos fríos e impasibles de Wolf delataban un atisbo de duda y temor. Pero Marjorie ya no era la jovencita inestable de antes. Ahora
con su mente psicópata plenamente desarrollada. Cualquier rastro de humanidad había sido extirpado por completo. Solo quedaba la sed desmedida de dinero y una crueldad abyecta sin límites. Lo único que necesitamos para que el plan salga perfecto son algunas personas de confianza que no abran la boca por nada del mundo, meditaba Marjorie Dill mientras hacía girar un cuchillo entre sus manos con destreza siniestra. Fue así como terminó reclutando a su propio hermano Jeffrey Pearson y a Robert Thomas, el novio de su hermana. 2 hombres inestables, fáciles de manipular y con un prontuario delictivo que los hacía cómplices perfectos. Oigan, bola de imbéciles. Los traje aquí porque vamos a hacer un trabajito que nos va a dejar muy bien parados económicamente. ¿Me entienden?, les dijo Marjorie una noche, con una gran mirada desafiante. Jeffrey y Robert apenas podían tragar saliva, intimidados por la autoridad demencial que su cuñada despedía. Desde luego, el trabajito que Marjorie Dill tenía en mente distaba mucho de ser un crimen convencional. Mientras compartían unas cervezas, les reveló cada uno de los escalofriantes detalles: asaltar el banco, ejecutar los rescates de rehenes con sangre fría. Incluso llegó a insinuar que tal vez habría que deshacerse de algunos cabos sueltos para asegurar que nadie los delatara después. Un silencio de tumba cayó entre los presentes cuando Marjorie terminó su fatídico discurso. Robert miró a Jeffrey con los ojos desorbitados, sin poder creer que su propio cuñado hubiera recurrido a su novia para semejante plan demencial. Jeffrey, por su parte, tragó saliva y decidió seguir la corriente por temor a las funestas consecuencias. Está bien, Marjorie. Haremos lo que digas, balbuceó finalmente mientras un sudor frío le recorría la frente. Dill Armstrong esbozó una sonrisa cruel de satisfacción. Por las siguientes semanas, los 4 cómplices ultimaron cada detalle del espeluznante atraco con una meticulosidad aterradora. Marjorie no dejaba nada al azar, como una verdadera general de las tinieblas al mando de su pequeño ejército. Necesito que todo salga perfecto, porque si hay un solo error, y entonces clavaba su mirada gélida en cada uno de ellos, dejando la terrible amenaza en el aire. Todos asentían obedientemente, paralizados por el miedo enfermizo que les infundía esa mujer. Finalmente, la noche del 28 de agosto de 2003 llegó. Los 4 abordaron un viejo auto destartalado y partieron hacia su destino, el Bank of Pittsburgh. A bordo, iban cargados con rifles de asalto, pasamontañas y un equipo improvisado de radiotransmisión para seguir las órdenes de Marjorie, quien se quedaría afuera como centinela. De acuerdo, cabrones. Es hora del gran golpe. No me fallen, o lo lamentarán. Fueron las últimas palabras que escucharon de Dill Armstrong antes de ingresar al banco con armas en mano. Ninguno de ellos imaginaba en ese momento el baño de sangre que se desataría después, convirtiendo ese robo en uno de los crímenes más atroces en la historia de Erie. Capítulo 4. Discípulos del mal.
Los hombres reclutados por Marjorie Diehl Armstrong para ejecutar su atroz plan eran tan perturbados como ella misma. Jeffrey Pearson, su hermano menor, y Robert Thomas, el novio de su hermana. Una peligrosa combinación de mentes inestables y adicciones que los convirtió en discípulos perfectos del mal encarnado. Jeffrey Pearson era un hombre entrada a la treintena que nunca pudo reconstruir su vida después de una tormentosa separación años atrás. El divorcio le había dejado sumido en un torbellino autodestructivo de alcohol, drogas y arrestos por conducta violenta. Pese a los desesperados intentos de Marjorie por ayudarlo, Jeffrey simplemente no lograba recuperar el rumbo.